Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del archivo AINI. En esta ocasión tenemos como invitada a la profesora Luz María Lepe Lira. Ella es investigadora, catedrática y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Realizó los estudios de maestría y doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Es reconocida por el activo trabajo y estudio de la literatura indígena, comunicación, tradición oral, imaginario cultural y lenguas indígenas. De igual forma, su labor como investigadora le ha otorgado diversos premios y reconocimientos por las aportaciones de sus trabajos. Por ejemplo, en el año 2013, obtuvo mención honorífica en el Premio Literario Casa de las Américas en la categoría de Estudios sobre las Culturas Originarias de América, con su investigación Relatos de la Diferencia y Literatura Indígena, Travesías por el Sistema Mundo, libro sobre el cual nos concentraremos hoy en esta entrevista. En el año 2009 fue ganadora del 21 Certamen Nacional de Literatura Alfonso Reyes, con su obra Literatura Indígena y Crítica Literaria, Traducción y Tradición, Recovecos del Pensamiento Oral. También obtuvo en el año 2004 el premio del Convenio Andrés Bello de Memoria y Pensamiento Iberoamericano en la modalidad de memoria oral con su libro Cantos de Mujeres en el Amazonas. Ha sido profesora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente es profesora e investigadora en la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde coordina el Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural y el sello editorial Biblioteca LEM. Profesora, muchas gracias por asistir y por otorgarnos esta entrevista y vamos a empezar inmediatamente con la primera pregunta. ¿Qué la llevó a investigar literaturas indígenas? ¿Cuál fue el punto de inflexión, la experiencia o experiencias decisivas que la condujeron a este campo de investigación? Bueno, pues primero agradecer el espacio y la conversación y bueno, y decir que son como las circunstancias, pienso que vitales, las que nos llevan a los caminos o las que nos tocan de una manera particular para acercarnos a un campo de estudio. En mi caso, pues fue la experiencia de estar estudiando en Barcelona, en España, de conocer de cerca la literatura catalana, de escuchar en las calles hablar, gritar, cantar, jugar, llorar en catalán, y de pensar que México es un país multilingüe y que eso estaba aquí, vivo y fuerte, y yo no, era como que no lo había querido escuchar, o es como este planteamiento del español y de una sola cultura homogeneizada el que hace que no lo miremos, ¿no? Entonces fue como un choque muy interesante para mí y muy fuerte vivirlo así, ¿no? Y de pronto decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Si hay tantas cosas que hacer en otra parte, ¿no? Eso, y después también de manera vital, azarosa y prodigiosa, porque eso que son como regalos, pues la experiencia de estar un tiempo en el Amazonas ecuatoriano y de acercarme a la cultura de las mujeres Canelo y de tener esta oportunidad de escucharlas, de hablar con ellas, de grabar los cantos. Creo que esas dos experiencias que son vitales y que no fueron buscadas, digamos, sino que aparecieron en la vida, son las que hicieron que mirara diferente y que regresara aquí en un país que tiene tantas cosas por hacer, tantas lenguas, tantas culturas, tantas expresiones, ¿no? Profesora, justamente en esta diversidad que usted empieza a investigar, esta diversidad de lenguas, de literaturas en América Latina, esta diversidad ha sido uno de sus temas alrededor de los cuales pues ha creado toda una obra crítica. Y esta segunda pregunta se conecta justamente con ello. Eh, Voy a leer la pregunta, profesora.
En una de sus publicaciones señala que, cito, el proceso para que la literatura indígena dialogue con la literatura universal es largo. Cierro comillas. Usted indica que para que este diálogo se produzca es necesario replantear, hacer muchas torsiones del sistema mundo colonial moderno. Mi pregunta al respecto es, ¿de qué manera las literaturas indígenas cuestionan, interpelan, producen estas torsiones dentro del sistema mundo colonial moderno? Y sobre todo, ¿para qué sirven esas torsiones? ¿Qué emergen de ellas? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Eh, Cuando yo planteé este libro, que ya pasó algún tiempo, estaba sobre todo interesada en mostrar cómo este sistema mundo moderno colonial como una metáfora, pero como una metáfora narrativa y una metáfora en el sentido también de metáfora vivida, ¿no? No solamente una imagen, sino como Lakoff, en una metáfora que se vive desde todos los lugares y que construye una forma de relación, de estar en el mundo y que es una forma de explicar por qué hay tantas cosas que permanecen por tanto tiempo, ¿no? En este imaginario y en esta concepción de una larga data temporal, o sea, y por eso en este libro pienso esta narrativa del sistema mundo moderno sostenido en tres relatos, ¿no? En el relato racial, en el relato geopolítico y en el relato del conocimiento que tiene que ver con la episteme. Y esa idea la retomo ahora para decir que lo que se mueve o lo que pienso que se tuerce en el sistema ocurre justamente a través de los relatos. Cuando esos relatos son cuestionados, hay algo que se tuerce, hay algo que medio se rompe, hay una fisura que nos hace pensar que esa narrativa hegemónica no puede ser la única, que esa narrativa lineal de lo moderno, del progreso, de la única forma temporal, o sea, una sola forma, por ejemplo, para entender el tiempo, una sola manera para decir las cosas, una sola expresión, pues eh, no es la realidad, no es la realidad de todos, no es la única visión que existe, ¿no? Entonces, hay una idea interesante en pensar que justamente estas literaturas van mostrando con los textos, con la producción, con la forma de hacerlo, una forma de narrar no lineal, en unas otras lenguas que para empezar no tienen esos conceptos de progreso, no tienen una concepción del tiempo así, no tienen la misma estructura que la lengua hegemónica, ya sea español, inglés, portugués o cualquier otra lengua hegemónica, sino tienen una estructura diferente, por lo tanto se construyen de manera diferente y conceptualmente también se piensan diferente. Cuando nosotros empezamos a mirar eso, entendemos que esa narrativa y ese sistema mundo es justamente una metáfora como vivida por todos, también por las otras lenguas, por los otros hablantes, por todos los habitantes, pero no es la única. Y cuando tenemos unas literaturas que nos proponen esto, que nos interpelan, pues no queda más que darse cuenta que debe haber otras cosas, ¿no? Y que hay cosas que no están funcionando bien, que no son lineales, que se rompen, que se tuercen y que por lo tanto producen otras formas de pensar, de experimentar y de proponer también. O sea, profesora, que usted en estas torsiones, en estas fisuras, lo que encuentra es que emergen muchas nociones de tiempo y de espacio distintas a las nociones de modernidad, colonialidad, ¿no? Y justamente pensando en esto, redacté la tercera pregunta. La voy a leer. De acuerdo a sus investigaciones, ¿qué elementos inéditos, definiciones,
concepciones, visiones respecto de la noción de sistema mundo colonial plantea las literaturas indígenas que complementen o incluso desafíen a los planteamientos propuestos por Wallenstein o Miñolo. En otras palabras, ¿de qué manera las literaturas indígenas permiten entender esta noción de sistema mundo, pero de una manera diferente, de una manera otra? El sistema mundo de una manera poética. Y, yo pienso que de una manera poética, pero no solamente. Y eso es como está ligado a todos estos campos de producción cultural y estética, donde ese sistema mundo, cuando se puede entender que se puede narrar diferente, o esta idea y las dicotomías que se utilizaron, por ejemplo, antes para nombrar la literatura indigenista, o cuando no se reconocían con un estatuto literario estas producciones, otras, en otras lenguas, desde otras culturas, cuando no se reconocía eso, no se podía ver que hay un planteamiento diferente de la modernidad. O sea, no es que estamos fuera de la modernidad o que las poblaciones están fuera de la modernidad, pero no es que el capitalismo ha funcionado o funciona así. No hay como una idea de lo primitivo y el pasado y el progreso y el futuro. O sea, fuera de eso, hay formas vigentes y vitales en las comunidades y en las expresiones culturales y en sus hablas y en sus géneros discursivos. Y pienso, por ejemplo, concretamente en los tequios, que están en muchas culturas mesoamericanas, en México y también en Colombia y en muchos lugares, con diferentes nombres, como la mano vuelta, la minga, todas las acciones que producen efectos concretos en la vida, pero que también tienen que ver con construcciones estéticas y de experiencia cultural. Entonces, estas literaturas se engloban y producen efectos textuales y efectos vitales que parten de la cultura. Entonces están ahí y nos ayudan a pensar que esa noción queda corta para explicar todos los otros mundos, aunque no podamos separarnos de eso, ¿no? No podamos decir que estamos fuera de eso, porque estamos en este mundo también y todas las culturas están aquí. Y sí es verdad que el capital y sí es verdad que las condiciones de vida se rigen bajo ese sistema económico predominantemente, pero sí es verdad que hay muchas formas en que las comunidades y los pueblos han vivido y han sobrevivido a eso. Y hay también muchas esferas creativas para seguir dando la vuelta a esos sistemas que además cada vez es más notorio que están en crisis, ¿no? Entonces, Sí, sí, profesor. Sí. no, perdón. Sí, que eso se va uniendo y eso también es muy interesante para mí, entre la idea de lo primitivo o primigenio, muy romantizado, y la vida concreta de las comunidades y las acciones concretas del sistema mundo. Hay también toda una crítica, digamos, como de nuestra época, que tiene que ver con el antropoceno, con la ecocrítica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la relación con la naturaleza, con las literaturas expandidas. O sea, hay también una crítica social que no parte solo de estas literaturas, pero en la que estas literaturas son parte o han sido parte incluso en avanzada y no lo hemos visto así, apenas lo estamos como integrando, mirando desde otros ángulos. En este planteamiento donde lo textual no se opone a lo vital, sino por el contrario, los dos trabajan mancomunadamente y hay unas fronteras difusas entre escribir o contar y hacer activismo, por ejemplo. Obviamente surgen unas críticas muy fuertes a un sistema mundo que sí tiende a crear dicotomías, ¿no? Entre texto y vida, entre texto y política a veces, ¿no? Y es justamente, este es el tema de la siguiente pregunta,
porque es un tema que recorre a su libro Relatos de la Diferencia. En este libro, y aquí viene la siguiente pregunta, profesora, usted afirma que, abro comillas, y voy a leer la definición de literatura, o una de las tantas definiciones que hace, ¿no? La literatura indígena contemporánea ha descentrado el discurso de la decolonialidad desde los límites de los relatos coloniales, contra el relato racial que no contempla la tradición y la escritura de los pueblos indios, contra el relato hegemónico del conocimiento y las etiquetas estilísticas y genéricas para apreciar el arte o la producción cultural de los otros, contra la subjetividad eurocéntrica y el concepto de autor occidental que se trastoca con la producción y recepción de la literatura indígena. Profesora Luz, ¿por qué escogió caracterizar a la literatura indígena por medio de una anáfora, por medio de la repetición de la palabra contra? ¿De qué manera la definición que nos das de literatura indígena nos acerca a una poética donde este estar en contra es el eje estructural de estas estéticas literarias indígenas? Sí, cuando veo la pregunta, realmente pienso, sí, por qué contra y por qué estaba escrito así, ¿no? Y me hace pensar mucho en que uno de los ejes, sí, más importantes, o que, no sé si más importantes, yo creo que uno de los más visibles o uno de los que primero nos ha atrapado a los lectores en estas literaturas, tiene que ver como con una defensa o como con una afrenta, ¿no? Responder a algo. O sea, si estamos pensando que estas literaturas y que estas culturas y pueblos y hablantes han estado por mucho tiempo y están todavía en condiciones desfavorables, que son literaturas que tienen poca difusión, que no son incluidos las mayorías de las veces en las literaturas nacionales o solo escritas en una lengua en México, en que cuando pensamos que faltan muchos más espacios y un movimiento mucho más fuerte que tiene que ver también con ese sistema mundo y con el mercado editorial y con muchas otras circunstancias, si lo pensamos así, la primera, digamos, como la primera impresión, la primera respuesta es que están respondiendo a esa afrenta, ¿no? Como a un peso que es muy fuerte y que vienen cargando por mucho tiempo. Y pensaba que en principio que tiene que ver con eso, porque en cada uno de los relatos, que es la forma en que yo intento explicar el funcionamiento, hay algo que subvierten o que defienden o que contraponen en cada uno de esos puntos. Pero también aquí en México, por lo menos, cada vez es más claro que este discurso de estar en contra o de estar en choque va siendo como, no sé si modulado o se va entrelazando como a más cosas donde no quiere decir que no están en contra, pero están cuestionando también el discurso que hemos usado o que ellos mismos han usado para nombrarse indígenas o para nombrarse escritores indígenas o para usar o no el término de literatura indígena. Y eso es un proceso que ha venido ocurriendo, pero por ejemplo ahora, en los últimos 2 años, sí, y además para mí es interesante porque tiene que ver como con procesos geopolíticos o con momentos concretos donde hay como un mayor foco en las lenguas indígenas. Por ejemplo, pienso en el 2019, ahora que dije más o menos hace 2 años. Sí, o sea, hay como un foco, eso, de marketing visible, mediático, y eso propicia también como movimientos para pensar, ¿estamos en contra? Si no queremos estar en diálogo, ¿con quién dialogamos? ¿Cuáles son los espacios en que ahora nos pensamos los escritores? Y pienso en Martín Tonalmillo, que es un poeta náhuatl, y un texto que tiene que dice, no, no somos indígenas, no, no nos digan ya que somos escritores indígenas, ¿no? Somos escritores solamente. O pienso en el crítico novelista Miquel Ruiz,
haciendo una crítica literaria sobre los mismos autores de su cultura y su lengua, que es la tzotzil, ¿no? Y complejizando como con un discurso académico que cuestiona y al mismo tiempo recupera las formas que son estéticas o normales en la tradición cultural tzotzil. Entonces, esos procesos son muy nuevos, no estaban pasando cuando escribí el libro. No sé si ahora diría contra o sería la primera palabra que aparecería cuando escribo, pero es muy interesante pensarlo porque sí es verdad que hay en principio, una evidente, vamos a decir, como defensa o un choque, que no necesariamente es un choque permanente y que no necesariamente se sostiene así, o sea, que tiene como alianzas, choques, reconciliaciones, tejidos, separaciones otra vez alianzas, otra vez separaciones. O sea, pienso que es algo con mucho más movimiento, pero que también es muy interesante porque es algo que está pasando justo ahora. Y creo que la tendencia y lo que sigue en este campo es muy interesante porque cada vez más habrá críticos literarios desde la misma lengua que también son escritores o que están como mirando diferentes ángulos para proporcionar otras visiones de su obra y de la obra de sus contemporáneos. Profesora, o sea que en este encuentro, que este estar en contra es muy denso, significa muchas cosas. Significa, como usted lo dijo, alianzas, choques, reconciliaciones. Estar en contra es como una especie de herramienta para encontrar dónde se sitúa el escritor o la escritora respecto del sistema mundo, si negocia, si no negocia, hasta dónde, en fin. O ¿En sea que qué momento? Sí. sí, cómo se mueve, ¿no? Cómo se sitúa en medio de todos estos movimientos, como usted lo dijo. Y justamente en medio de todas estas situaciones del escritor o escritora indígena, quería preguntarle algo que está relacionado con esta pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias que usted encuentra entre el concepto de autor, receptor, lector en las literaturas indígenas y en las literaturas occidentales? Sí, yo creo que no hemos como desarrollado todavía la complejidad de la experiencia lectora que nos posibilitan estas literaturas. Y pienso que aunque está enunciado en este libro y en algunas otras cositas que empecé a trabajar, como que todavía no es una idea tan desarrollada, pero porque conscientemente no nos damos cuenta como de su potencial. Lo que quiero decir en principio es que en relación al autor, una diferencia es que a pesar de la muerte del autor de Barthes en la literatura occidental, sigue habiendo, digamos, de manera pues esquemática, editorial, un nombre de autor y un posicionamiento del creador, ¿no? De quien escribe. Y en el caso de las literaturas indígenas, es muy interesante pensar que muchos autores en principio se nombran como portadores de una tradición y se asumen como portavoces de algo que no son solamente ellos, en diferentes magnitudes y para diferentes cuestiones, pero también dependiendo del tipo de texto, es algo común encontrarlo, ¿no? Y es interesante porque también los autoras indígenas han ido construyendo esa relación entre lo que es comunitario, o sea, algo que es recuperado de su cultura, pero como hacemos todos, o sea, como una tradición literaria en español, es hispánica, una tradición literaria en la cultura que queramos pensar, recupera eso, pero hay como un movimiento subjetivo entre este reconocimiento de lo que tomo y que quiero defender en principio, y después
también un reconocimiento creativo de lo que hago con eso. Y creo que ese es un movimiento que va en vaivenes y que tal vez para explicarlo mejor o para ponerlo en su dimensión tendríamos que pensar en autores y autoras específicos y en sus propios procesos de construcción como autor, ¿no? Incluso en cómo en algunos casos cambian su nombre, utilizan un nombre en su lengua, transforman o no, y eso es bien interesante porque tiene que ver con reconocimientos de ida y vuelta para con su lengua y con los raíces, y no sé, y negociaciones internas también. Eso es muy interesante y es algo que desde algo homogéneo, que tampoco lo es, que sería como la cultura occidental, no vemos, ¿no? Igual a los escritores hispánicos les pasarán cosas, pero no están contadas y no son tan visibles como ocurre con los escritores en lenguas indígenas, con los escritores indígenas. Y lo que es interesante y que está ligado a eso es que más que ningún otro, y eso es una afirmación un poco categórica, no me gusta, pero sí es verdad que estos escritores están generando lectores y un público, y se preocupan por eso. Y ese público es no solamente su grupo cultural, que además tiene el reto, por lo menos en México, pero creo que sí ocurre en muchas partes, donde muchos hablantes de las lenguas no están alfabetizados en la lengua, están alfabetizados en español. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Escuchar, por ejemplo, la poesía, la narrativa en la lengua, escucharla, pero no leerla. Eso tiene un efecto concreto de experiencia estética. Y es una de las cosas más revolucionarias y más bonitas de la literatura, porque entonces nos abre un mundo que está en lo oral y permanece en lo oral, de manera digital, en las plataformas, de manera visual. Y está todo el tiempo ligado aún en esa tecnología a una esencia viva de comunicación, como muchas veces fue y es para las comunidades. Entonces, es una experiencia en principio compleja y completa y sensorial, que no está dada de inicio en las literaturas hispánicas, a menos que sea una propuesta. En el caso de las literaturas indígenas, no necesariamente nació como una propuesta, es parte de cómo es, ¿no? Es parte de algo oral, de un género discursivo que se retoma, pero después para transmitirlo permanece en lo oral. Y eso oral, y es muy interesante aquí en México con los migrantes, salta de la voz viva al registro, porque los migrantes trajeron a las comunidades unas supergrabadoras, cámaras, objetos digitales que posibilitan eso. Entonces no hay, y eso también rompe con la idea del sistema mundo y del progreso que vendrá poco a poco, quién sabe cómo. No, se rompe toda esa idea porque ocurre en un solo golpe, con dolor. Eso no quiere decir que no, que sea fácil o que no duela, ¿no? Entonces, eso está y por eso me parece que también es muy interesante cómo estos escritores crean lectores y crean una experiencia estética y lectora particular y cómo los hispanohablantes como yo tenemos una posibilidad también de experiencia lectora muy diferente a la experiencia lectora si leo solamente en español, en castellano. Y esa experiencia lectora está atravesada, por lo menos en México, donde lo que se ha promovido es una publicación bilingüe, por un texto que en principio está escrito en dos lenguas. Y cuando yo lo tengo en las manos, tengo como la posibilidad de jugar a leer algo que no sé si lo estoy pronunciando bien. Una lengua que se oye diferente, que es súper difícil incluso pasar los ojos por encima. Esa es parte de mi experiencia.
Y después hay una experiencia y unos guiños muy interesantes entre la idea de que eso es una versión otra, muchos escritores y escritoras lo dicen así, o es una traducción, una otra obra o una traducción de lo que el escritor decide consciente o inconscientemente que traducirá y lo que no, pues gracias, me lo deja como parte de mi experiencia lectora. Y esa constitución y todos esos juegos junto con las otras cosas que tienen que ver con los sonidos, con la lengua, con los recitales, que es como finalmente de manera más clara se ha divulgado esta literatura, posibilitan unas otras formas de autores, de lectores y de receptores. Eh, Entre todo lo que nos ha respondido sobre estas diferencias entre lector y escritor en las literaturas indígenas respecto de las literaturas del sistema mundo, vamos a decirlo así, hay algo que me impactó mucho en su libro y es la rotunda presencia del escuchar y del oír, ¿no? Porque el receptor tiene que escuchar a la comunidad por medio del escritor, pero también está escuchando en el mismo momento el proceso creativo individual del escritor. Entonces es escuchar muchas voces conjuntas en una misma obra, ¿no? Y algo que me pareció espectacular y sobre lo cual quiero indagar ahora, tiene que ver con el proceso de las onomatopeyas, que conecta con esto del escuchar y justamente con esta cuestión de los lectores, que ya son lectores escuchas, ¿no? Como si leer y escuchar fuera casi que una misma palabra. Eh, Plantea, profesora, que en las literaturas indígenas hay unas, abro comillas, onomatopeyas que desafían el estatuto de lo ficcional al contener sonidos incomprensibles para el mundo occidental. Cierro comillas. Profesora, ¿puede hablarnos más sobre cómo este despliegue de onomatopeyas en las literaturas indígenas configura y enfrenta el mundo occidental a experiencias incomprensibles? En otras palabras, ¿de qué manera estas onomatopeyas son un desafío para la crítica literaria occidental? Sí. Yo estoy pensando, pensando cuando escribí eso, y estoy pensando en mi primera experiencia vital que le contaba al principio, la experiencia de estar con estas mujeres que cantan. Y, y pues gracias a esta entrevista porque recupera esto que a veces uno deja de ver, ¿no? Como la construcción de estas como ideas, pero que no son solo ideas, sino que son emociones que van pasando también por la cabeza y después se vuelven texto y se vuelven, o intentan volverse una explicación de algo, ¿no? Y, y ahora que lo escucho, pienso eso, ¿no? Que esta idea de escuchar, en principio para mí tiene que ver con esta experiencia concreta de escuchar los cantos. Y en ese caso, con que al final del canto, estas mujeres hacen un sonido como de fuerza, un grito que sale, me decían, de aquí, de la boca del estómago, que ellas no le llaman así, pero que es un grito vital que hace que eso que están cantando se vuelva verdad, sea, sea verdad, que tiene como el espíritu como de lo interior hacia la vida real, ¿no? Y creo que ese es como como lo que está dentro de esa idea, porque cuando yo leo a Humberto Acabal haciendo un poema donde todos son cantos de pájaros y que no se puede traducir, y que cada vez que Acabal lo leyó y además, según tenía ganas, era más corto o más largo, podía seguir cantando sonidos de pájaros un buen rato o menos, y eran los nombres de los pájaros en su lengua, que es quiché, pero que esos nombres normalmente, o bueno, muchos, no todos, pero me parece que la mayoría de esos nombres
eran los sonidos que hacen esos pajaritos, porque es una forma normal en muchas lenguas utilizar ese sonido, el sonido por la cosa, para nombrarla. Entonces, hay una parte, cuando yo digo que es un desafío para lo ficcional, tiene que ver justamente con una otra concepción del mundo, que no es solamente aquello que construyo de manera creativa para volverlo un mundo que más o menos es redondo y que comparto, aunque nunca es así, tampoco es un poco una expectativa de la literatura, pero tampoco es así, tiene muchos huecos. La diferencia es que muchas de las cosas que los escritores han puesto en sus poemas o en sus narrativas tienen esa esencia vital que explica el mundo, su mundo real, y que nosotros nos tardamos mucho en ver. Y pienso en una serie de poemas de la poeta maya, Briseida Cuevas, que tiene una serie de poemas donde está llorando a su madre que murió, y efectivamente escribe esta obra después de la muerte de su madre, y tiene los sonidos del llanto, pero son los sonidos del llanto maya. Si yo no sé eso, solo veo como hay, y no sé, una vez hicieron un ejercicio en una clase y había chicos que decían, bueno, puede ser como el sonido de las campanas, porque pues en el sentido del poema, pues está hablando de eso, ¿no? Que están acompañando, es el acompañamiento fúnebre a la madre que ha muerto, ¿no? Podría interpretarse así, pero cuando uno sabe más de la cultura, no, lo que está llorando. El poema está llorando y está llorando en maya. Y eso no se traduce, igual que no se traducen los nombres y los cantos de los pájaros. Entonces hay una fuerza que para mí tiene que ver con esa fuerza vital, como la que tienen las mujeres que cantan, las mujeres del Amazonas ecuatoriano, que cantan y que sale y que traspasa la idea del mundo ficcional, pero que sí está en el mundo ficcional, pero también está fuera del mundo ficcional, en el mundo cosmogónico, real y con efectos concretos de la vida de las personas. Yo creo que aquí nos sugieres un campo demasiado extenso respecto de lo que se puede hacer con la onomatopeya. Por ejemplo, esto que tú planteas de pensar la relación entre onomatopeya y verdad, entre onomatopeya como campo de revelación y onomatopeya como espacio donde se muestran otros mundos. Yo creo que ahí para todos los televidentes y escuchas de esta entrevista les quedan planteadas unas sugerencias muy fuertes y muy intensas respecto de lo que implica escuchar una onomatopeya que está revelando un llanto maya, por ejemplo, ¿no? En tu libro también señalas, y es importante el lugar que le das a los procesos de alfabetización y a los procesos de educación. De hecho, en algún momento llegas a sugerir y a demostrar, de hecho, que muchos de los poetas indígenas y de las poetas indígenas están vinculados a procesos educativos en sus propias comunidades. Y con esto vamos a cerrar la entrevista, profesora. Eh, mm, la pregunta es la siguiente. ¿De qué modo la comprensión profunda y ontológica de las literaturas indígenas posibilita también una mirada crítica a los sistemas de educación tradicionales, sistemas educativos con una clara herencia colonial, reproductores de prácticas racistas y negadoras de los mundos indígenas? ¿De qué manera entender las literaturas indígenas a cabalidad nos permite tener una mirada crítica frente a los sistemas de educación? Bueno, pues eso ha sido como un proceso muy interesante porque cuando uno lo explora un poco, se da cuenta que muchos, yo creo que casi todos, no sé quién no, la verdad no se me ocurre ahora un nombre que no, de una persona que no, pero casi todos han sido profesores, no necesariamente de manera formal, pero sí han sido talleristas.
de sus lenguas. Y eso tiene que ver con esto mismo que hemos hablado de los procesos comunitarios. O sea, hay una recapitulación y un reencuentro tan profundo que en esta idea de lo comunitario no se pueden desligar de eso. Entonces, digamos que entre los autores y autores hay quienes se han formado como profesores, y de hecho en el caso de Natalio Hernández, sobre todo los de la primera, digamos, generación en México de autores indígenas, son profesores que empezaron a escribir para enseñar su lengua. Entonces hay un proceso así como lineal que está ligado a eso, y después de que empezaron a escribir para enseñar, se dieron cuenta de que eso todavía no era literatura, pero empezaron a hacer literatura, como dos procesos diferenciados y muy interesantes en la propia vida, ¿no? de ellos. Y las siguientes generaciones y ahora los más jóvenes tienen esa conciencia como integrada. Entonces hay escritoras, pienso en Nadia Musavi, que trabajan, por ejemplo, con primera infancia, que hacen textos y poesía para niños, pero además hacen talleres para niños. Talleres con su lengua y intentando incorporar otras lenguas, ¿no? Entonces hay una conciencia muy clara y muy efectiva de que hay que recuperar como la lengua y la forma de decir las cosas en su propia lengua desde los chiquitos, y después los autores que han sido reconocidos aquí en México por la obtención de diferentes premios como el PLIA que hay o el premio Nezahualcóyotl, también organizan y promueven talleres literarios, no solamente de escritura para enseñar a escribir la lengua, que es un paso, sino talleres literarios, ¿no? Y pienso en Uber Matiguá, en Florentino Solano, que ganó el año pasado los dos premios más importantes, que están haciendo cosas y que no se desvinculan, ¿no? Entonces, hay una parte muy, muy fuerte y de acción social y educativa que hacen ellos. Y obviamente cuando lo van haciendo también, van también cuestionando qué estamos haciendo con la educación en México y con la educación intercultural y con la educación bilingüe que está en varios países de América Latina, porque hay muchas cosas por hacer. O sea, es necesario como tantos espacios y tantos replanteamientos conceptuales, pero también didácticos, porque pienso que es un poco lo que trabajan algunos de mis compañeros colegas en la universidad y con los proyectos que tenemos de laboratorio o con la licenciatura. Tenemos una licenciatura que abrimos de manera virtual con la misma maestría, como proyectos que tenemos en conjunto como un grupo y que tienen que ver con esta incidencia de lo que se necesita para abrir este campo y replantear conceptualmente qué es lo educativo que tenemos que cambiar en la práctica. Después, ¿qué se tiene que hacer de manera didáctica si pensamos que muchos profesores, que muchos hablantes tienen como primera lengua el español y entonces su lengua es la lengua 2, entonces requieren un proceso diferente y si la quieren enseñar también requieren un proceso diferente? Y después, como eso es un nivel de ejercicio, y hay también esta parte cultural, literaria, artística y de expresión, y todo eso es un campo muy grande en el que, bueno, muchos estamos intentando incidir. Profesora Luz, muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que muchos de nuestros televidentes y escuchas quedan interpelados con sus respuestas para sus investigaciones, pero también nos dio claves de lectura y comprensión de lo que está pasando con las literaturas indígenas de México. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, es muy generosa. Muchas gracias a ustedes.